Buenos días a todos y a todas. Primero, decirles que soy optimista con el tema de la paz, que creo profundamente en la paz, que estamos en un momento histórico importante para que todos creamos en el tema de la paz, y no la paz entendida como la firma del acuerdo en La Habana, que es ahí cuando empezaríamos a construir desde la territorialidad la importancia que requiere un proceso de la paz con una guerrilla tan histórica como es el tema de las FARC, porque aquí hemos tenido procesos de paz con la corriente de renovación socialista, con el EPL, con el Quintín Lame, con el PRT, esos de los finales de los 80, principios de los 90, que no tuvieron eco en la ciudadanía, y que si bien estuvieron en el del territorio, algunos de esos territorios se sintieron utilizados porque estuvo la guerrilla presente allá, estuvo la falta de la presencia del Estado, y cuando los diálogos simplemente se utilizó a la ciudadanía haciendo los campamentos en determinados sitios del territorio, pero no se involucró a la ciudadanía completamente, y vemos cómo muchas de estas zonas hoy están completamente en el abandono frente a lo que significó la presencia de los grupos guerrilleros allí en el territorio. Por eso este proceso de las FARC, que sé que el gobierno cuida con tanto sigilo para que sea exitoso, primero debemos dejar la angustia, la ansiedad y la desesperación como el bolero por los tiempos de querer firmar ya el acuerdo, porque tenemos experiencias donde los acuerdos han demorado 8 o 10 años, y pueda que sean exitosos como que pueda que no sean exitosos, y como decía Aleja, ayer Timochenko dijo que este año no va a ser, y de pronto el otro tampoco. ¿Para qué ponernos tiempo límite? Eso afectaría el proceso de paz. Lo que sí es importante que hacia adelante, cuando se vaya a hacer, debemos tener refrendación de los acuerdos, pero la refrendación no es la Asamblea Nacional Constituyente que quieren las FARC o el mecanismo de participación ciudadana, que hay un abanico lo suficientemente grande y complicados también, y ya el doctor Charri les va a hablar de lo complicado y de los tiempos que requeriría cada uno de los mecanismos de participación ciudadana que tenemos y que no los afecta la ley estatutaria de participación, que lleva más de un año en revisión a propósito por la Corte Constitucional, por un tema de forma únicamente, pero tenemos un abanico grande para escoger el que sea pertinente, pero de los mecanismos también tiene la ciudadanía que hablar. O sea, tenemos la ciudadanía en los espacios que plantea Naciones Unidas, en la Comisión Nacional de Paz que con tantos bombos lanzó el gobierno nacional en marzo de este año y que no ha pasado absolutamente nada. Alrededor de esa Comisión Nacional de Paz, alrededor de los diferentes escenarios, debemos empezar a discutir cuál puede ser el mecanismo de refrendación, pero una refrendación, algunos dicen, ¿para qué ya discutir cuál puede ser el mecanismo de refrendación si no sabemos qué vamos a refrendar? Pues vamos a refrendar el tema de la paz, y una paz construida desde el territorio, porque ese es el avance que hemos tenido desde este proceso de paz. Entonces, yo llamo a que en todos los escenarios empecemos a hablar cuál sería el mecanismo más óptimo y más rápido para que podamos tenerlo, porque lo lamentable sería que sigamos en eso como a las espaldas del proceso de paz y no sabemos qué es lo que está pasando y cómo es que lo vamos a enfrentar y qué requiere ese proceso de paz, que requiere de todos nosotros. Para mí, las elecciones de junio, las elecciones presidenciales, fueron un pre-refrendación de los acuerdos. Que muy divididos. Claro que estamos divididos, unos estamos por la paz y otros no están de acuerdo con la paz como se está dando, pero tenemos que empezar a discutirlo, y la paz es con todos, la paz es con los de las FARC, la FARC es con los del Centro Democrático, la paz es con los que no tienen partido político, porque debe involucrarnos a todos si finalmente ese tema es que vamos a tener unos nuevos actores políticos participando como debe ser, porque es importante que sepamos que van a estar en el Congreso de la República discutiendo las leyes que vamos a tener, que es importante que van a ser alcaldes y gobernadores, y que tenemos que empezar entre los ciudadanos a hablar de cuál será el mecanismo óptimo para ese tema de refrendación, pero que lo pongamos aquí, que no nos dé miedo hablar cuál es el mecanismo de refrendación. Sé que frente a la Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo, hay mucha preocupación porque sería volver a empezar algo que llevan 2 años y medio discutiendo en La Habana, y no tendría sentido que volviéramos
a hacer 2 años y medio, 3 años, quienes participarían en la constituyente, pero tenemos otros mecanismos. Lo importante es que esos mecanismos, el gran abanico de mecanismos de participación que tenemos, los empecemos a discutir aquí y ahora. Ya el tema jurídico, que si se demora 4 meses, 8 meses, pero tenemos que empezar, ¿qué es lo óptimo? Que los colombianos sepamos qué se está discutiendo en La Habana y que lo sintamos parte de nosotros. Hoy lo que yo veo es que estamos de espaldas al proceso y que nos da miedo porque solo escuchamos como unos rumores y las respuestas a veces de la guerrilla es asesinatos y eso preocupa, obviamente a la ciudadanía y a todos nos preocupa, pero el mecanismo creo tenemos suficientes para que lo discutamos y sea un tema de la agenda pública, empezar a socializar qué sería lo que iría a una refrendación y cuál sería el mecanismo óptimo. 5 minutos son bastante poquito, gracias. ¿Qué pasaría donde en caso de una consulta nacional popular la ciudadanía no aprobara esos acuerdos? Porque si hay un referendo, pues una posibilidad es que se logre, la otra posibilidad podría ser que pues el juego de la política y la democracia también podría implicar en determinado momento que no pueda ser aprobada. Y pues si alguien quiere profundizar un poco más sobre la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, pero me gustaría que centraran su siguiente intervención sobre esos dos temas o algún tema que ustedes quieran ya ir cerrando en la parte de la exposición. Doctora, por favor. Gracias. Bueno, primero reiterar que el proceso de paz es un proceso político, donde lo jurídico no puede ser una talanquera para que avancemos en este camino de la paz, es importante tenerlo claro. Y claro, a todos nos aterra la mala experiencia de Guatemala, donde la gente votó, primero una abstención altísima y donde los ciudadanos votaron mayoritariamente que no, y por eso vemos las consecuencias hoy de cómo está Guatemala, porque el tema de los acuerdos no se ha dado en el territorio, en ganar en el tema social, en que las comunidades tengan solucionado su problema, porque aquí lo de menos es que dejen las armas. Aquí de fondo hay una reconstrucción del país en el territorio, en la que debemos involucrar a los ciudadanos, por eso sí es tan importante el tema de la refrendación. La elección, seguramente vamos a tener parlamentario, lo tuvo en la constituyente Armando, que fue el congresito, hubo grupos PRT, Quintín Lame y EPL que tuvieron unos delegados en la constituyente del 91 y no hubo participación ciudadana, ni nadie dijo si van o no van. Allá estuvieron 4 constituyentes o 5 constituyentes del EPL, PRT y Quintín Lame, pero estuvieron participando en la construcción de la nueva constitución del 91 que todos estamos tan alegres y que ya tenemos el tiempo también de decir qué ha funcionado y qué no ha funcionado en la Constitución del 91, pero independiente de eso la refrendación es importante y es necesaria en el territorio. Por eso es tan importante que desde ahora empecemos a tenerla como cercana, a mirar qué se va a llevar a la refrendación, porque si dejamos como están las cosas, tengan, este es el acuerdo, miren qué van a hacer o cuál será el mecanismo, pues la gente no lo va a sentir como parte de, no vamos a estar comprometidos con lo que se está discutiendo en La Habana y que no es, como plantean algunos sectores de oposición, que es entregar el país, ni más faltaba, sino cómo estamos nosotros tratando de reconstruir una paz desde el territorio, porque la paz empieza es cuando firmemos los acuerdos, que es importante también tenerlo en cuenta. A mí me asusta mucho una Asamblea Nacional Constituyente, porque es que en una constituyente no podemos limitar absolutamente nada y todo puede pasar. Y lo que decía al principio, es como si empezáramos otra vez de cero. Entonces, ¿para qué llevamos 2 años y medio unos negociadores del gobierno, unos equipos de trabajo haciendo muchos sacrificios personales, también estando cada 15 días allá trabajando intensamente? Sí, en una Asamblea Nacional Constituyente lo podríamos estar haciendo y mirando quiénes asistirían, cómo asistirían y no estar avanzando como han avanzado en los 3 puntos de la agenda en La Habana. Entonces a mí me preocupa mucho la refrendación. Es también que votemos, que ellos se conviertan en un partido político y la ciudadanía decida si vota o no por ellos. Eso es otra refrendación normativa, legislativa, que va a ser el Congreso de la República, dándole carnecita a ese marco jurídico de la paz, porque hasta ahora está el marco jurídico de la paz. Pero el tema estatutario que hay que trabajar, esa es otra manera de refrendación también. Pero necesitamos nosotros ponerle ciudadanía
al proceso de paz, que es una angustia permanente en cada uno de los territorios. La gente quiere participar y han dicho a la mesa de negociación, están participando porque pueden escribir, pueden mandar documentos, pueden participar por el mecanismo virtual, pero la gente quiere activamente estar participando en las regiones y sentirse parte de. Si nosotros no involucramos desde ahora a la ciudadanía para que sientan como suyos los objetivos de la mesa de negociación, pues no vamos a tener una refrendación positiva, sino que vamos a tener como la desinformación que tenemos, los ciudadanos no van a saber a qué atenerse, que me parece que es importante involucrarlos, involucrar a la ciudadanía y creemos desde ya espacios de deliberación, de debate, con lo que se puede. No le estamos diciendo no cuenten aquí lo que no se puede contar, porque a veces el tema del sigilo también es importante para que no haya esa desinformación, pero los extremos son malos. Necesitamos que hoy los ciudadanos se apropien de lo que se ha acordado en La Habana y que creemos escenarios de debate, de deliberación y que hacia allá construyamos lo que va a ser el proceso de refrendación, pero que debe ser importante y que no es solamente el tema de los mecanismos de participación ciudadana que tenemos en la ley 134 o lo que va a reformar la ley estatutaria de participación, sino que creemos mecanismos informales donde vayamos sintiendo el proceso como parte de toda la ciudadanía. Muy amable, doctora Lucía. El doctor Juan Manuel.